Hoy en Mariana Entrevista, Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, autor de numerosos libros sobre estos temas y sobre todo se ha ocupado de artículos sobre derecho constitucional, libertad de expresión y claro, sobre justicia. Él es doctor también en Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, para mí es un gran gusto estar en este espacio. Muchas gracias por estar acá. Bueno, tenemos un tema puntual para conversar que tiene que ver con este fallo histórico que dicta la Corte, que ratifica la Corte, ratifica la condena de 6 años contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el caso Vialidad. ¿Por qué en principio es un fallo histórico? Es un fallo histórico porque la Corte Suprema de Justicia lo que hace es ratificar la condena del Tribunal Oral Federal y de Casación a una persona que fue 2 veces presidenta y una vez vicepresidenta y que fue diputada y senadora de la Nación. Con lo cual es un personaje histórico de la política argentina que está siendo condenada por un delito de los llamados de corrupción. Si bien tiene una pena baja, porque son 6 años, y al cumplir 2/3 de la pena ya puede salir en libertad, lo importante es la accesoria, porque la accesoria es la inhabilitación perpetua. Es perpetua. Para toda la vida. Él ya no puede ejercer cargos públicos nunca más. Nunca más, ni en el orden federal, ni en el orden provincial, ni en el orden municipal. Por más que cumpla su pena y cumpla con la sentencia, no va a poder presentarse por el resto de su vida ningún cargo más. O sea, no va a poder tener fueros en ninguna instancia. A mí lo que me llama la atención es que es una sentencia que se construyó en 3 meses, ¿no? Una sentencia que comienza en 2016, ¿no es así? Y que luego, en estos últimos tiempos, desde marzo hasta acá, fue dando paso a paso para llegar ahora, ¿no? Fue rápido en lo que estamos acostumbrados en los tiempos de la justicia. ¿Por qué crees, Andrés, que esto pasa de esta forma tan vertiginosamente, además en un año electoral? Sí, son 42 días hábiles los que se tomó la Corte Suprema de Justicia para resolver el recurso de queja que interpuso la defensa de Cristina. Es en los tiempos de la Corte de una velocidad inusitada para este tipo de causas. O para cualquier causa que llegue a la Corte Suprema de Justicia, lo sabemos y a veces lo padecemos quienes litigamos en la Corte Suprema de Justicia. La Corte tiene un promedio de 2 o 3 años para resolver las causas que llegan a su conocimiento y esta causa fue resuelta en 42 días. Es más, todavía la Corte no resolvió los planteos de inconstitucionalidad del decreto de necesidad de urgencia 70-2023 que llegaron a la Corte Suprema de Justicia, del DNU 70-2023 que dictó Milei. Eso hace más de un año que está y todavía no lo ha resuelto. Y esta causa la resolvió en 42 días hábiles. ¿Por qué? ¿Por qué la Corte se apuró? Sí. ¿Cuál es el factor? Y bueno, ese es el gran interrogante, porque si uno piensa, a la Libertad Avanza no le interesa y no la quería presa Cristina. De hecho, lo que hizo fue evitar que Ficha Limpia se sancionase. Al PRO, salvo algunos sectores muy radicalizados, tampoco le sirve, porque ahora ¿cómo van a justificar que van a hacer el furgón de cola de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires? Antes era porque hacían un gesto patriótico para enfrentar al kirchnerismo. Ahora el kirchnerismo está preso. Entonces, ¿a quién apuró la Corte Suprema para, de alguna manera, romper una lógica que mantuvo durante años, especialmente el 83 a la fecha, de yo no intervengo en procesos electorales y dejo que la voluntad popular primero se exprese y después hago la tarea judicial? Bueno, la idea que circulaba, o la noticia, o los rumores que circulaban, era que iba a ser después de que la presidenta su candidatura a la legislatura de la provincia de Buenos Aires estuviera firme, ¿no? Entonces ahí ya estaba dentro de este sistema electoral y podía tener esos fueros. Si se pronunciaban después, había un tiempo más para que esto continuara, ¿no es así? No, así es la Corte ha actuado. Dejaba que la voluntad popular eligiese o no. Si elegía iba a tener fueros y después, si dictaba la sentencia, existen los mecanismos constitucionales para quitarles los fueros y que la sentencia pudiese ser ejecutada.
es lo que sucedió con lo que no sucedió con Carlos Menem, por ejemplo. Eso, yo quería compararlo con eso, ¿no? Con lo que pasó con Carlos Menem, porque serían los dos presidentes que fueron condenados. Son los dos presidentes que fueron condenados y Carlos Menem sucedió eso. Sucedió que primero se le permitió que sea electo y después, si había que quitarle los fueros, aforarlo, bueno, está el mecanismo constitucional. Claro. Entonces, de esa manera la Corte respetaba primero la soberanía popular, después hacía su labor y después le dejaba los mecanismos institucionales que se cumpliese o no se cumpliese con la sentencia. Hay un tema que es la unanimidad, ¿no? Los 3 jueces votaron en el mismo sentido, ¿no? ¿Eso cómo se lee? No, porque, bueno, es una corte que deberían ser 5 y son 3 solamente. Sí, como deberían ser 5 y son solamente 3, la mayoría el número de mayoría es 3. Claro. Y pueden ir todos con un solo voto, con los mismos fundamentos, o cada uno podría haber ido con fundamentos distintos. Me parece que aunaron los fundamentos para tratar de evitar quiebres, fracturas o grietas argumentales. Igual hay muchos aspectos de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que desde el punto de vista constitucional dejan, no sé si la palabra deja mucho que desear, pero son débiles. ¿Cuáles, por ejemplo? Y por ejemplo, evaluar con profundidad el alcance del principio de presunción de inocencia, sí, y del indubio pro reo. Esto que en caso de duda siempre hay que beneficiar a la persona que es acusada con la inocencia, con la absolución. Y que es uno de los baluartes más importantes de nuestro sistema, para cualquier persona. Porque la prueba que la vincula a Cristina con el hecho delictivo de la administración fraudulenta aprobado es mínima, es indiciaria, no hay ninguna prueba directa. Prueba directa es cuando lo vieron a López revoleando los bolsos. Prueba directa es cuando vieron contando en la rosadita en enero. Prueba directa puede ser el tuit de Milei en el caso Libra, eso es prueba directa. Pero acá la única prueba que existía es un decreto que firmó también Massa y Devido, en donde Cristina lo que hace es darle la posibilidad a la Dirección Nacional de Vialidad que intervenga en un fideicomiso que había creado de la Rúa para hacer obra vial en todo el país. Ese es lo que toman fuertemente, es ese decreto para decir, que dicen que lo hicieron a propósito para poder desviar todos estos para desviar, fondos. Pero claro, pero ese decreto lo que dice es que la Dirección Nacional de Vialidad va a entrar dentro de un fideicomiso creado por otro gobierno para hacer obra vial en todo el país y ferroviaria en todo el país. Sí. Entonces, ¿cómo lo vinculás estrechamente? ¿Cómo lo vinculás que eso dio lugar a que la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Cruz, que hay un gobernador, que hay una legislatura, ¿no?, haya desarrollado este plan de administración fraudulenta contra el Estado, favoreciendo a Lázaro Báez, que eso está comprobado de una manera que también se puede discutir, pero vamos a darle la razón a la Corte sí, y al Tribunal Oral, porque de 51 obras se auditaron solamente 5. Y en esas se dio sobreprecio, entonces dijeron, bueno, con el muestreo basta, no tengo que auditar las 51, porque si en 5 hay delito, ya está el delito. Bueno, pero ¿cuál es la vinculación de Cristina como presidenta con un decreto que firman personas que no fueron nunca ni citadas como testigos en este delito que se comprobó? ¿El delito cuál es exactamente? El delito es de administración fraudulenta contra el Estado por el direccionamiento de 51 obras y irregularidades que se detectaron con sobreprecios, con préstamos especiales, con no conclusión de algunos tramos. Cuando hablamos de licitación, hablamos de un concurso. De un procedimiento. De un procedimiento donde pueden aplicar distintas empresas que quieren, por ejemplo, aportar para hacer vía pública. En aras de la transparencia. Exacto. Eso no pasó. El Estado llama, o a veces hay licitaciones que se demuestran que son direccionadas. En este caso es eso lo que es. Eso porque Lázaro Báez tenía el 80 y pico % de la obra pública de la provincia de Santa Cruz. No era empresario de obra pública, no era empresario, se convirtió y de golpe se quedó con el 80 y pico %, cuando en el resto de las provincias, esto Luciani lo demostró muy bien en el juicio, en el resto de las provincias, la obra pública estaba distribuida en 5 o 6 jugadores y algunos que jugaban en distintas provincias. En ese caso sería bastante clara la prueba. Eso claro. El delito está comprobado. Está comprobado. Y quienes actuaron directamente, Dirección
de Vialidad Provincial de la provincia de Santa Cruz, Lázaro Báez, y llegan hasta ponerle José López, ¿no? Que era el que tenía la posibilidad también de esos fondos direccionarlos. Ahora, el único vínculo que existe acá es el de Cristina, es que dictó un decreto ejerciendo la presidencia de la Nación. Lo que usted dice, Andrés, es que el vínculo de Cristina no está claro. No está claro. No está claro en los términos que exige nuestra Constitución y los tratados sobre derechos humanos sobre la presunción de inocencia. Se presume que todos somos inocentes y el Estado tiene que demostrar que vos sos culpable. Y lo tiene que demostrar con prueba fehaciente. Y si hay duda o hay poca prueba, siempre esto beneficia al acusado. Perfecto. Se llame como se llame. Se llame Mariana Arias, Andrés G. Domínguez, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri o Javier Milei. Igualdad ante la ley. Igualdad ante es otro la de ley. los principios fundamentales. Otra cosa, artículo 280 del Código Procesal Civil. La sentencia fue basada en ese artículo, ¿no? No, por suerte no. Ah, ok. Por Bien, eso porque ayer hablábamos de eso. Eso es un buen punto de la Corte. Bien. Porque el Código Procesal Civil y Comercial tiene este artículo que es el famoso 280, que yo vengo combatiendo contra ese artículo hace años, porque para mí es inconstitucional y viola tratados sobre derechos humanos. De hecho, 2 veces la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha dicho al Estado argentino que es incompatible con el derecho humano a una decisión fundada, que le permite a la Corte, este artículo, rechazar los recursos que llegan a su conocimiento sin dar ningún fundamento. Pero esto no pasó. Esto no pasó. Eso es bueno, es un punto para la Corte. Es un punto para la Corte, que en principio iba a salir por 280, pero parece que las críticas y la opinión pública hizo que dictara una sentencia fundada, donde analizó cada uno de los agravios que expresó la defensa de Cristina y lo fue refutando y lo fue rechazando. ¿Tiene instancias de apelación Cristina Fernández de Kirchner? ¿Puede apelar esta sentencia? En sede interna, no. No. En sede interna. ¿Quiere decir en la Argentina? En la no. Argentina ya la sentencia queda bajo el rótulo de sentencia firme, de cosa juzgada y de cumplimiento efectivo. Pero puede ir al Tribunal Internacional a revocar, ¿podría el Tribunal Internacional revocar la condena? Ella a partir de ahora tiene 6 meses para ir a alguno de los sistemas de protección internacional de los derechos humanos que dispone, porque Argentina ha ratificado varios tratados sobre derechos humanos. Uno es el sistema regional o interamericano, que primero vas a la Comisión Interamericana y después eventualmente llegas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí tenés que demostrar que el Estado argentino, a través de todo este proceso, violó derechos que están en la Convención Americana. Que está al mismo nivel de la que Constitución, la Constitución Nacional, que tiene, para que la gente entienda, ¿no? Tiene la misma jerarquía que la Constitución. Tiene la misma jerarquía. La otra posibilidad es ir al sistema universal, que ahí está regido por el Comité de Derechos Humanos y el pacto o el instrumento internacional es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tenés que ir a uno o a otro. Entre los dos, el mejor es el sistema interamericano. Ajá. Pero yo litigo en el sistema interamericano y es un sistema lento, engorroso, que mientras la causa se tramita, la sentencia en sede interna se cumple. Bien. ¿Va a ir presa Cristina o no va a estar, digo, en una cárcel? No, ella va a estar privada de su libertad. Privada de su libertad. Ahora, por la edad que tiene, que es más de 70 años, tiene derecho a solicitar, y tiene las condiciones para que se le otorguen, el régimen de prisión domiciliaria. Uh-huh. Esto es, pierde su libertad, cumple una condena, pero la cumple en un lugar que ella proponga y que la justicia habilite como tal, que considere que están dadas las condiciones para que cumpla la sentencia en dicho lugar. ¿Cómo te parece, Andrés, que influye en el sistema político argentino el hecho de que una líder con tanta pregnancia de la sociedad, ¿no? Con tanta aceptación, con una líder fuerte, que lo decíamos al principio, que ha sido presidenta, vicepresidenta, que ha estado muy involucrada en la política argentina, ahora esté fuera de este mapa y además condenada, ¿eh? ¿Cómo influye en nuestra realidad política? A mí me parece que la condena a Cristina, la prisión de Cristina, la convierte en un mito y reordena todo el espectro y el panorama político argentino. En primer lugar, creo que el peronismo se va a reunificar, porque ese era un factor que impedía la reunificación. Los mitos unifican, la lucha y la resistencia unifica, y por otro lado le cambia el escenario, primero a la Libertad Avanza,
que podía justificar muchos de sus atropellos institucionales de los últimos tiempos con el combate al kirchnerismo. Y sobre todo deja para mí muy descolocado a lo que era Juntos por el Cambio, especialmente Juntos por el Cambio construido sobre la base pura y exclusivamente del antikirchnerismo. El kirchnerismo está preso. Y entonces ahora, ¿cómo vas a justificar que te vas a entregar en la provincia de Buenos Aires y te vas a someter a la Libertad Avanza si el kirchnerismo ya no es ese cuco que tenés que combatir? Cristina dice, le pusieron el cepo al voto popular. Sí, impidieron que ella fuera candidata y eventualmente sea electa. Esa es una de las consecuencias, pero una de las consecuencias para todas aquellas personas que son condenadas penalmente. Todas aquellas personas que son condenadas penalmente no pueden ser candidatos. Obviamente, ella tiene más densidad y envergadura que otros, pero es lo que sucede con todas aquellas personas que son condenadas penalmente. Ella ya no va a poder ejercer ningún cargo público, según esta condena. Sí, la apelación esta de la que hablamos internacional no tiene éxito. No prospera si en sede internacional no sale alguna medida cautelar, que sería algo muy excepcional para el sistema. El sistema emite medidas cautelares mientras tramitan las causas cuando hay un peligro a la vida, a la integridad física, al secuestro, a la desaparición forzada de personas, la tortura, hasta acá, o por ejemplo en comunidades aborígenes cuando van a devastar el ambiente, que es su hábitat, que quieren defender. Sí. No hay antecedentes de que esto pudiera suceder. No, tampoco hay antecedentes de un caso tan poderoso llegando a la Comisión Interamericana. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias por haber estado acá en Mariana Entrevista. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.